Hola, en el día de hoy vamos a ver el modo de herencia ligada al sexo en humanos. Como ustedes ya hemos visto en el teórico anterior, la herencia monogénica se puede clasificar de acuerdo a si el gen que está involucrado o que estamos estudiando está ubicado en los cromosomas autosómicos. Entonces, en este caso hablamos de la herencia autosómica, o en herencia ligada al sexo cuando el gen que nosotros estamos estudiando está ubicado en alguno de los cromosomas sexuales. En el caso específico del ser humano, ¿sí? La herencia monogénica ligada al sexo, ¿sí? Fundamentalmente se da al cromosoma sexual X, ya que como veremos a continuación, el cromosoma Y es un cromosoma con muy pocos genes y la mayoría de ellos asociado a la masculinización. Al igual que la herencia autosómica, ¿sí? Puede ser clasificada de acuerdo a la relación de dominancia y recesividad que existe entre los alelos. La herencia ligada al cromosoma X también se la clasifica de acuerdo a esa relación de dominancia en herencia ligada al X recesiva y herencia ligada al X dominante. Bien, en el caso de los mamíferos y específicamente también en el hombre, ¿sí? La determinación del sexo, ¿sí? Se da desde el punto de vista, el sexo genético, se establece el punto de vista cromosómico y génico. Dado que nosotros vamos a estudiar los modos de herencia, ¿sí? De genes ubicados en los cromosomas sexuales, nosotros nos vamos a basar en la determinación sexual desde el punto de vista cromosómico, ¿sí? En el ser humano, pero ustedes saben de que los niveles de determinación sexual en el ser humano sí se pueden estudiar en distintos niveles, tanto sistémico, fenotípico como social. Pero en este caso estamos estudiando los modos de herencia, nos vamos a basar en este nivel de determinación sexual. En humanos, ¿sí? Los cromosomas X e Y tienen un contenido genético y una morfología diferente, ¿sí? Y como ustedes saben, el par XX corresponde al sexo femenino y el par de cromosomas X e Y corresponden al sexo masculino. Y el sexo se hereda con una probabilidad del 50%, como veremos a continuación. Nosotros consideramos entonces una mujer que tiene dos cromosomas X, un hombre con un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿sí? Esta pareja va a formar sus gametos, en el cual todos los gametos femeninos, ¿sí? Van a aportar un cromosoma X, mientras que en el caso del hombre, los gametos masculinos, ¿sí? La mitad va a tener un cromosoma X y el otro 50% un cromosoma Y, porque esta segregación, ¿sí? Se da durante la meiosis, ¿sí? Recuerden ustedes, entonces, una de las células recibe el cromosoma X y el otro el cromosoma Y, ¿sí? De manera que la descendencia, el sexo en la descendencia va a estar determinado por qué cromosoma recibe de su padre, ¿sí? Es decir, si la descendencia recibe toda la descendencia, independientemente del sexo, va a recibir un cromosoma X de su madre, ¿sí? Y si a su vez también recibe el cromosoma X de su padre, entonces estamos hablando que la descendencia sí va a ser femenina, como en este caso, pero si la descendencia, ¿sí? En vez de recibe un cromosoma Y de su padre, entonces ¿sí? La descendencia va a ser masculina. ¿Qué significa entonces? Que el sexo ¿sí? Se hereda con una probabilidad del 50%, ¿sí? Dependiendo y que depende de los gametos de su padre. Bien, repasemos algunos, la constitución cromosómica en los cariotipos de los humanos, ¿sí? Ya lo vimos en clases anteriores. Acá tenemos un cariotipo normal, en el cual tenemos 23 pares, ¿sí? de autosomas, ¿sí? Y 22 pares de autosomas, perdón, y un par sexual, de manera que tenemos 46 cromosomas, y al tener dos cromosomas X, este cariotipo corresponde al sexo femenino. Sin embargo,
Cuando tenemos como par sexual un cromosoma X y un cromosoma Y, entonces el cariotipo corresponde a un sexo, ¿sí?, masculino. Entonces la determinación cromosómica del sexo va a estar dado entonces por la presencia del cromosoma X y el cromosoma Y. ¿Sí? Una mujer normal, ¿sí?, desde el punto cromosómico, tiene 2 cromosomas X, que va a determinar entonces su sexo femenino. ¿Sí? En un hombre normal tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Y como hemos visto también anteriormente, existen alteraciones numéricas de los cromosomas sexuales, ¿sí?, que dan cariotipos alterados, como es el caso, si ustedes recuerdan, el cariotipo que tenía 45 cromosomas, ¿sí?, y un único cromosoma sexual X, ¿sí?, que corresponde al síndrome de Turner. Son mujeres que son estériles y con algunas otras características clínicas, ¿sí? Y otro ejemplo, ¿sí?, de alteraciones cromosómicas de los cromosomas sexuales es el llamado síndrome de Klinefelter, donde en realidad tenemos, en vez de tener un par sexual, tenemos 3 cromosomas sexuales, 2X, ¿sí?, y un Y. Este es un individuo también de sexo masculino que también es estéril. Entonces, dado que la determinación cromosómica del sexo está dado, ¿sí?, por el cromosoma Y que porta el padre, entonces consideremos, por ejemplo, una madre con 2 cromosomas X normales, un padre que tiene X e Y por ser del sexo masculino y que porta en su cromosoma X un gen que está mutado. Entonces, ¿cómo se transmiten estos cromosomas a la descendencia? ¿Sí? Toda la descendencia va a recibir un cromosoma X, ¿sí?, de la madre, ¿sí? Si recibe el cromosoma Y del padre, entonces estamos en esta situación donde la descendencia es masculina y es normal, ¿sí? En cambio, ¿qué sucede con la descendencia que es femenina? Reciben un X, ¿sí?, de la madre, un X normal, pero van a recibir de su padre un X que porta el gen mutado. ¿Qué significa esto? Que las hijas heredarán el gen mutado del padre, todas las hijas heredarán el gen mutado del padre, mientras que los hijos varones heredan, ¿sí?, el X normal de la madre y el cromosoma Y de su padre. Bien, si ustedes recuerdan, en los cromosomas autosómicos, ¿sí?, nosotros en los genes que están ubicados en los autosomas hablamos que había 3 genotipos posibles, es decir, podíamos ser homocigotas dominantes, homocigotas recesivos o heterocigotas. Pero ¿qué sucede con los genes, ¿sí?, que están en los cromosomas sexuales? Las mujeres tenemos 2 cromosomas X, es decir, que tenemos un par homólogo de cromosomas sexuales, por lo tanto, para los genes, ¿sí?, que están ubicados en el cromosoma X, las mujeres podemos ser homocigotas dominantes, homocigotas recesivas o heterocigotas. Pero en el caso de los hombres, ¿sí?, ¿qué sucede? ¿Sí?, con los genes que están en los cromosomas sexuales, dado que tienen 2 cromosomas distintos, un cromosoma X y un cromosoma Y, entonces decimos que los hombres son hemicigóticos, ¿sí?, porque portan únicamente una copia de cada uno de los genes que están en los cromosomas sexuales. Específicamente, el cromosoma Y porta un gen de gran relevancia, ¿sí?, para la determinación del sexo, que es el gen SRY, sí, que se ubica en la región determinante del sexo en el cromosoma Y. ¿Cuál es la relevancia de este gen SRY? El embrión en las primeras etapas de desarrollo es indiferenciado desde el punto de vista sexual, el cual contiene gónadas que son bipotenciales, es decir, que aún no se ha diferenciado, pero tienen la capacidad de diferenciarse tanto ovario como a testículo. En la 7ª semana de desarrollo embrionario, la presencia del gen SRY en el cromosoma Y permite la diferenciación de esta gónada indiferenciada hacia testículo, ¿sí?,
y se activa la vía de masculinización. La sola ausencia del gen SRI resulta en el desarrollo del ovario, es decir, de esta gónada indiferenciada se desarrollará el ovario y se activa la vía de feminización en la 9ª semana, sí, de desarrollo. Ahora bien, este cromosoma Y, que porta un gen fundamental para la masculinización, es un cromosoma, ¿sí? El cromosoma Y, que tiene pocos genes, ¿sí? En comparación a cualquiera de los otros cromosomas, ¿sí? Si ustedes comparan el cromosoma X con el cromosoma Y, más allá que el cromosoma X es de gran tamaño, es un cromosoma que porta muchísimos genes, mientras que el cromosoma Y, como ustedes pueden ver, ¿sí? Tiene una región pequeña donde hay genes ligados al cromosoma Y y gran parte del cromosoma son zonas sin genes. Entonces uno se plantea la siguiente pregunta y es ¿cómo ocurre la meiosis en el hombre de manera correcta si no tenemos dos cromosomas sexuales que sean homólogos, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, en las mujeres, donde los dos cromosomas X, al ser homólogos entre sí, se aparean perfectamente durante la meiosis. Un cromosoma X en la meiosis 1 va hacia uno de los polos y el otro cromosoma X va hacia el otro de los polos. Entonces, ¿cómo sucede la meiosis en el hombre cuando tenemos dos cromosomas sexuales que no son homólogos entre sí? ¿Sí? O que no, y entonces, sin embargo, sucede de manera correcta en el hombre en la meiosis, es decir, que tiene que existir alguna manera en que el cromosoma X se pueda aparear con el cromosoma Y para que se agreguen correctamente durante la meiosis 1. Y esto sucede gracias a que existe una pequeña región en el cromosoma X, que es una zona homóloga al cromosoma Y, y lo mismo sucede entonces en el cromosoma Y, ¿no? Es una región que es homóloga al cromosoma X. Es decir, esta pequeña región de homología entre ambos cromosomas, ¿sí? Se dice que se denomina región pseudoautosómica. De alguna manera esta pequeña región, ¿sí? Se asemeja a lo que sería un par autosómico. A través de esta región de homología, entonces los cromosomas X e Y en el hombre, ¿sí? Se pueden aparear y esto permite que ambos cromosomas sean segregados correctamente durante la meiosis 1, de manera que cuando se separan los cromosomas homólogos, ¿sí? Todos los cromosomas homólogos también se separan, ¿sí? El cromosoma X y el cromosoma Y, que se encontraban unidos por esta región, uno hacia uno de los polos y el otro cromosoma sexual hacia el otro polo. Ahora bien, en mamíferos, ¿sí? Y por lo tanto también en el hombre, la dosis de los genes localizados en el cromosoma X es distinta en ambos sexos, ya que las mujeres, y en el caso de los animales, las hembras, presentan dos cromosomas X y los hombres o los machos presentan un único cromosoma X. Entonces, esta compensación de dosis se da mediante la inactivación de uno de los cromosomas X, ¿sí? En las mujeres, ¿sí? Es decir, para compensar esta información que se encuentra duplicada en comparación, ¿sí? Al hombre. Entonces está la hipótesis de Lyon, donde que plantea que todos los cromosomas X menos uno de una célula se inactivan al azar, dando lugar al corpúsculo de Barr cuando nosotros tenemos, ¿sí? El núcleo, como ustedes pueden visualizar, ¿sí? en estas regiones. ¿Cómo se da esta inactivación de cromosoma X? Esta inactivación de cromosoma X ocurre durante el desarrollo embrionario del embrión femenino, ¿sí? Cuando se forma el cigoto, aparte de tener los 22 pares de autosomas, ¿sí? El cigoto femenino tiene los dos cromosomas X, uno proveniente del padre y el otro, sí, proveniente de su madre. En las primeras divisiones tempranas, los dos cromosomas X se mantienen activos, ¿sí? Pero luego de
cierto número de divisiones, se inactiva de manera al azar uno de los cromosomas X. Es decir, vamos a ver el ejemplo acá, donde luego de esta división a células hijas, una célula inactiva el cromosoma X materno y otra célula inactiva el cromosoma X paterno. Y algo similar ocurre en este linaje. Una vez que se da la inactivación del cromosoma X, que es totalmente al azar, las células hijas, ¿sí?, de dichas células que ya inactivaron el cromosoma X, ¿sí?, mantienen la misma inactivación. Es decir, que todas las células hijas a partir de esta célula van a inactivar el cromosoma X materno, mientras que todas las células hijas, ¿sí?, o todas las células que se formen a partir de este linaje o de esta célula, ¿sí?, van a inactivar el cromosoma paterno. De esta manera se genera un embrión, ¿sí?, que tiene, ¿sí?, células que poseen el cromosoma paterno activo y células que tienen el cromosoma materno activo. Y por eso se dice que las mujeres somos un mosaico, ¿sí?, para el cromosoma X. Y si la inactivación ocurre totalmente al azar, la mitad de las células de nuestro cuerpo tienen activo el cromosoma X paterno y la otra mitad de nuestras células tienen activo el cromosoma C materno. Vamos a ver un ejemplo, y uno de los ejemplos más clásicos y más fácil de visualizar es el color de pelaje en las gatas que son heterocigotas, ¿sí? El color de pelaje en estos gatos, ¿sí?, está determinado por un gen en el cromosoma X, donde el alelo dominante sí da un pelaje marrón, mientras que el alelo recesivo da un pelaje color negro, ¿sí? Cuando se produce la fertilización o la fecundación, entonces se produce el embrión que tiene el X tiene inactivado de manera al azar, por lo tanto el embrión va a ser una mezcla de células que tienen activo el cromosoma X materno y otro grupo de células que tiene activo el cromosoma X paterno. Y esto hace entonces que el adulto sea un mosaico, ¿sí?, de expresión de los cromosomas X, dando entonces ese patrón de mezcla en el pelaje negro y marrón, ¿sí? Entonces esto es lo que sucede. Los gatos machos tienen un único cromosoma X, dependiendo de si llevan el alelo para el color marrón. Este gato masculino, macho, entonces va a ser todo su pelaje marrón. Si recibe en el cromosoma X el alelo que codifica para el color negro, entonces todo su pelaje, ¿sí?, va a ser negro. Pero ¿qué sucede en las hembras donde la inactivación del cromosoma X ocurre, ¿sí?, al azar? ¿Sí? Vamos a tener una mezcla de células donde está activo el cromosoma X que lleva el alelo que codifica para el color negro y otro grupo de células que llevan el X activo que lleva el alelo para el color marrón, y por eso tenemos ese pelaje, ¿sí?, de mezcla, ¿sí?, de colores. Sí. Si la inactivación no fuese al azar, lo que sucedería es que estas gatas, ¿sí?, si siempre se inactivara el mismo cromosoma X, si fuesen homocigotas, ¿sí?, para estos alelos, porque portan dos X que codifican, ¿sí?, que tienen alelos que codifican para el negro, uno se inactiva y siempre permanece el X que codifica para el color negro, y en este caso la gata es negra, y sucedería lo contrario si es homocigota para el otro alelo. Entonces, independientemente de cuál de los dos se inactive, igual siempre va a tener, ¿sí?, un único alelo que da lugar al color marrón, ¿sí? En cambio, cuando es heterocigota es cuando encontramos este patrón veteado de colores, ¿sí?, en su pelaje.